Bueno, empezaríamos, entonces le estaría dando la palabra a la Defensoría del Pueblo, a la doctora Janet Purias. ¿Sí? Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Mi nombre es Joana Purias, yo soy defensora del pueblo adjunta de usuarios y consumidores. Agradezco mucho la invitación para participar en este importante seminario. Para nosotros, cada espacio que tengamos oportunidad de difundir, presentar a la sociedad nuestro trabajo es un espacio sumamente importante. Sobre todo el diálogo enriquece muchísimo los conocimientos de las autoridades. Créanme que en la Defensoría del Pueblo, en la administración del doctor Ramiro Rivadeneira, no somos autoridades frías, somos autoridades del pueblo. Somos solamente representantes de las personas que nos hacen llegar sus inquietudes. Nosotros somos la Defensoría del Pueblo, tenemos un salón del pueblo, tenemos un espacio de diálogo. Y antes de empezar mi exposición, quiero empezar con lo más importante, que es invitarles. Aquí tenemos importantes organizaciones sociales, importantes espacios de trabajo, microsociedades, personas que trabajan en economía solidaria. ¿Por qué no abrimos un espacio? Nosotros tenemos frecuentemente visitas de organizaciones sociales y de colectivos que nos hacen llegar sus inquietudes, necesidades y sus requerimientos de trabajo. Les invito a ser parte de estos colectivos que visitan la Defensoría del Pueblo. Nosotros no somos los opositores a la sociedad civil ni al gobierno. Nosotros somos una entidad autónoma que trabaja por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Eso les quiero dejar solamente como premisa y agradecer mucho la invitación de Johnny Jiménez, de la Comisión Ejecutiva del MESE, agradecer la organización de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, de la participación de los compañeros de la mesa. Para mí es importantísimo iniciar esta exposición enfocando el rol de la Defensoría del Pueblo, partiendo del mandato constitucional. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es la institución nacional de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una gran suerte de ser una institución nacional de derechos humanos, de ser la institución regente de esta lucha, de esta defensa de los derechos, y que además tenemos un plus. Somos la única institución nacional de derechos humanos que tiene una adjuntía de usuarios y consumidores a través de un nuevo modelo de gestión que lo estamos llevando adelante desde inicios de este año, respondiendo al mandato constitucional, que nos dice el artículo 215 de la Constitución, que está en pantalla, que para muchos de los presentes y de las presentes ya es de conocimiento, pero es importante que lo reforcemos un poquito. ¿Qué dice la Constitución? Que nosotros estamos encargados de la protección y tutela de los derechos de los habitantes de nuestro país. Y aparte nosotros le hemos agregado la promoción. Sin la promoción, sin la difusión, sin el aporte ni incidencia en política pública y sin un componente de educación, nosotros no hacemos de los derechos humanos una práctica diaria. Entonces nosotros a nuestras atribuciones le hemos agregado la promoción. ¿Qué hacemos? Además de eso, hacemos el patrocinio o cómo conseguimos la tutela de derechos. A través del patrocinio de oficio o a petición de parte de acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información, habeas data, acciones de incumplimiento, acciones ciudadanas. Y pónganle ojo al tema de acciones ciudadanas, que ya les voy a comentar algo interesante. Y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. Aquí estamos en el rol de los consumidores y de los usuarios. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio inmediato en materia de protección de derechos, además de investigar y resolver en el marco de nuestras atribuciones las acciones o omisiones de personas naturales y jurídicas que presten servicios públicos. Es importante que ustedes conozcan más o menos cómo está el tema de los casos de la Defensoría. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque para mí es importante, interesante que ustedes conozcan
que ustedes conozcan que casi el 60% de los casos que atiende la Defensoría, de los casos reales, son de usuarios y de consumidores. Eso nos da una responsabilidad altísima. Y aquí tenemos el cuadro que nos traduce lo que estoy diciendo. Tenemos en el pastelito de arriba que el 32% de las causas atendidas son de usuarios, el 41% son de consumidores, y sobre todo que en los miles de casos que llegan a la Defensoría hemos tenido una excelente gestión a través de una intervención previa a la judicialización de estos casos. Es decir, que nosotros llamamos a la sociedad, a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los compañeros y a las compañeras presentes para que acudan a la Defensoría del Pueblo y reclamen sus derechos. Este es un medio efectivo para hacer la defensa y la tutela de sus derechos. Sin abundar mucho en el gráfico, quiero también hacerles caer en cuenta que tenemos asesoramientos, y esta parte de los asesoramientos nos trae a una realidad, es decir, que la Defensoría del Pueblo atiende 84% de temas que no son de la Defensoría, asesora en temas que no son de la Defensoría, pero es importante porque nosotros los redireccionamos a las entidades de control, redireccionamos a los ministerios, a los compañeros de la superintendencia, a cualquier otra entidad pública, y también les hacemos seguimiento a esos redireccionamientos, porque lo que nos comprometemos es en dar respuestas a la comunidad. Avanzando con el tema, es importante que establezcamos cuáles son las líneas estratégicas de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Desde el 2011, en la administración del doctor Ramiro Rivadeneira, nos hemos trazado 4 líneas estratégicas de trabajo para poder avanzar en la defensa y en la promoción de derechos. La primera es el derecho a la vida y a la integridad. La segunda es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La tercera, alterando el orden, es el derecho a la vivienda digna. Y la cuarta, y para nosotros en este caso la más importante, es el acceso a los servicios públicos y privados y el derecho humano de las personas usuarias y consumidores. Este es nuestro eje de trabajo y por eso nosotros tenemos responsabilidad en darles respuestas. Como les comentaba al inicio, después de una lucha con el Ministerio de Relaciones Laborales, con el Ministerio de Finanzas, que no nos daban la plata, que no nos atendían nuestro pedido de reestructura, de una reestructura que responda a sus necesidades, a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Hemos logrado la creación de esta cuantía que les comentaba, de usuarios y consumidores. ¿Qué queremos hacer con esto? Tener la exigibilidad de derechos, decirle al Estado garantista que a través del cumplimiento de la legislación vigente, nosotros tenemos que exigir el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. ¿Dónde están plasmados estos derechos? Tenemos un cuerpo normativo abundante, tenemos la Constitución del 2008, tenemos la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor y su reglamento, y tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir. Nos garantizan los derechos, pero principalmente, ¿qué debemos exigir? ¿Cuál es nuestro plan de exigibilidad? Es el acceder a bienes y servicios de calidad, con libertad y con toda la información que necesitemos. Ayer escuchábamos del señor superintendente subrogante del Poder de Control de Mercado que nos decía: yo escogí mi terno, yo escogí mis zapatos. Así tenemos el derecho y la libertad de escoger y exigir la calidad de nuestros alimentos, de nuestros servicios. También la libertad de que nos den toda la información y la libertad de nosotros poder escogerlos. Ahora, no lo digo por los compañeros y las compañeras que viven en comunidad, porque ellos nos dan ejemplos de vida, nos dan ejemplos de volver a nuestras raíces, de volver a nuestro proceso natural de consumo responsable. Lo digo por los que vivimos en la ciudad y nos dejamos envolver por el consumo. Se han dado prácticas, y no sé si a ustedes les ha pasado, a los compañeros y compañeras que viven en la ciudad,
porque nos visitan ahora y nos promocionan la aspiradora mágica o el colchón y la almohada en la que uno duerme riquísimo, pero entran a nuestro domicilio, nos llenan de información, nos acosan y nos pasan la factura y nos obligan a firmar un voucher, a firmar un contrato, a tener botas para pagar. Eso no nos da la libertad de escoger lo que más nos conviene. Posiblemente la almohada en la que durmamos rico nos va a dejar dormir, pero no nos va a dejar soñar. Nos están coartando la libertad de escoger. Entonces, por ahí empezamos a reconocer nuestros derechos y a interiorizarlos. ¿Qué queremos nosotros con estas buenas prácticas de acceder a los bienes y servicios de calidad? Queremos la satisfacción de las necesidades, pero de las necesidades reales, y que nos llevan ¿a qué? A nuestra causa común, al buen vivir. Este buen vivir que es ahora tan nombrado, tan llamado y tan evidenciado en ciertas normas y regulaciones y planes del Estado, pero sí aterricemos en este buen vivir que nos lleve a tener armonía, a no tener bienes en exceso, a estar de moda, a consumir lo que más nos gusta, sino a consumir lo que más nos gusta propuesto por una multinacional o por una publicidad engañosa o no por una publicidad inadecuada, ilegal e incluso discriminatoria. Vamos hacia el buen vivir que nos proporciona armonía, que nos proporciona igualdad, equidad y tranquilidad, y sobre todo felicidad. Y dentro de estas discusiones, ¿qué estamos planteando nosotros? Lo que hemos oído a lo largo de estas jornadas de trabajo. Nosotros nos unimos al cambio de paradigma. ¿Qué es este cambio de paradigma? Es buscar el bienestar, la satisfacción de necesidades de armonía con la naturaleza, lo que los compañeros y las compañeras indígenas nos enseñan día a día. ¿Qué tenemos que hacer? Romper, como está en la esquina, romper con el modelo de desarrollo tradicional, que tenía un objetivo perverso, que era el crecimiento económico, con una visión antropocéntrica. Volviendo al plan del buen vivir, necesitamos un modelo de desarrollo sostenible y redistributivo que nos lleve a un equilibrio social, ambiental, económico, que busque preservar la vida de los seres humanos y respete la naturaleza, la Pachamama, nuestro hogar. Anclados al Plan Nacional del Buen Vivir, se me aceleré millones, todavía estaba en la otra diapositiva, regrese nomás. Ya. Anclados al plan del Buen Vivir tenemos dos objetivos que marcan el trabajo de la Defensoría del Pueblo en cuanto a usuarios y consumidores. El objetivo 3 que nos dice velar por mejorar la calidad de vida, el pleno de los derechos del buen vivir, el acceso al agua, el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, al saneamiento ambiental, al vestido y al seguro social. ¿Qué hacemos de esto? ¿A qué debemos llegar? A lo que nos está proponiendo este plan del buen vivir, que es un sistema nacional de inclusión y equidad social. Soñar es lo legítimo y vamos a llegar a eso, porque nosotros vamos a exigir que alcancemos ese buen vivir, esa vida digna, esa vida feliz. Y el objetivo 8 que nos dice que el Estado promueve el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos, la riqueza para acceder al buen vivir, ordena que el sistema económico sea social y solidario. Tenemos un discurso unificado, tenemos normativa y planes trazados. ¿Qué queremos? Que estos planes se plasmen en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, pero entendiendo que nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, apoyadas en las entidades del Estado, somos los primeros protagonistas. El cambio no se hace a través de la exigencia del Estado, el cambio y la transformación nace de uno. Y por eso nosotros incentivamos a lo siguiente, que es el consumo responsable. ¿Qué entendemos por consumo responsable? Que los usuarios, las usuarias, los consumidores, las consumidoras, con actitud crítica, racional y responsable, de respeto a las actividades cotidianas,
que busquemos satisfacer necesidades físicas, culturales y espirituales. Nosotros, en una suerte de empoderar a la ciudadanía, a los pueblos, a nuestros amigos, a nuestras amigas queridas, en el empoderamiento de sus derechos, estamos proponiendo esta cultura del reclamo, entendida como poder expresar la disconformidad cuando consideremos que un producto o un servicio recibido no cumple con las expectativas que nosotros tenemos debido a errores por parte del proveedor. Y estos errores del proveedor han sido socapados y admitidos por nosotros a lo largo de la historia. Entonces, el tema nos lleva a tener una conciencia de nuestros derechos, de los derechos de los usuarios y consumidores que están establecidos también en la Constitución. ¿Y qué está trabajando, qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento de la normativa constitucional, de nuestros mandatos internacionales, de las directrices de las Naciones Unidas respecto al consumidor? Está tratando de impulsar, arriba está la normativa, que ya no es necesario ni siquiera profundizar sobre ella, el artículo 53 de la Constitución y los artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. ¿Qué hace la Defensoría? ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en incentivar la implementación de sistemas de medición de satisfacción de los servicios públicos y de los servicios privados. ¿Qué es esto del sistema de satisfacción? Que nosotros, cuando queramos reclamar por un servicio inadecuado, por un servicio público inadecuado, siendo parte de un grupo de atención prioritaria como lo somos, tengamos el acceso directo a nuestro proveedor, es decir, que tengan una ventanilla de reclamación, una ventanilla de atención al cliente y se nos dé una respuesta. Si el proveedor no nos da la respuesta, la Defensoría del Pueblo estará para activar estas respuestas. Y también basamos nuestro trabajo en nuestros socios estratégicos, que siempre serán los organismos de control. Nuestros socios estratégicos son las superintendencias, son las entidades públicas y también las privadas que se quieren juntar con nuestro esfuerzo para garantizar el derecho de los usuarios y de los consumidores. Y también estamos proponiendo la implementación de las hojas de reclamación. Es decir, que cuando uno vaya a acceder a un servicio público o a un servicio privado, tengamos un espacio, usted entre a un almacén y pida que le exhiban las hojas de reclamación, los buzones de sugerencia o algún espacio en el que usted pueda expresar su inconformidad. Y de no tener respuesta, le invito a que nos visite como Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos incentivando este reclamo, este empoderamiento del ciudadano y de la ciudadana. Además, ¿qué más hacemos? ¿Qué más queremos hacer? Queremos hacer un registro de todos los proveedores y estamos trabajando en eso. Queremos que todos los proveedores de bienes y servicios públicos y privados se junten con nosotros, se registren en nuestro sistema, que lo vamos a implementar en unos meses, y sobre todo sean parte de una suerte de acreditación que la va a tener la Defensoría del Pueblo para garantizar que este proveedor vaya teniendo puntitos, estrellitas, caritas felices o caritas tristes, para decir nosotros, ¿está haciendo bien su gestión o está haciendo mal? Y nosotros seamos los primeros sancionadores éticos, porque la sanción pública ya la recibieron de ustedes. Para nosotros es importantísimo hablar de economía solidaria, de consumo responsable. Las dos frases, estas dos grandes instituciones, estas dos grandes propuestas van de la mano. Sin economía solidaria no podemos hablar de consumo responsable y sostenible. Pero sobre todo, sin hacer conciencia no podemos avanzar en los procesos. Creo que aquí ya le han desmenuzado, le han dado la vuelta y le han vuelto a armar a los conceptos de economía solidaria y responsable, y el consumo también. Entonces no quiero redundar en este tema, pero solamente les quiero llamar a ser parte activa de este trabajo de la Defensoría.
Le decía a Johnny en un momento de tertulia que tuvimos, un espacio de diálogo, vengan, trabajemos, conversemos, articulemos esfuerzos. Y ahora que ustedes tienen esta propuesta súper interesante de ley de consumo responsable, nosotros nos vamos a juntar a esa propuesta. Nos vamos a juntar a esa propuesta porque hemos hecho nuestros esfuerzos para tener una ley ideal de defensa al consumidor, una ley que sea de defensa a las personas consumidoras y usuarios y sobre todo garantice los derechos. Pero lamentablemente no estamos entre las prioridades, no estamos entre la lista de prioridades de las leyes más importantes en este país, y eso es totalmente contradictorio a lo que el Estado está promocionando. Entonces, aprovechando el plan de la equiparación de la matriz productiva, nosotros nos vamos a anclar en todos los procesos, en todos los proyectos, en todos los espacios que nos permitan garantizar los derechos del consumidor y del usuario. Ustedes como productores, como grandes productores, porque para mí ustedes no son pequeños productores, son grandes productores, les pedimos que también nos enseñen. Yo les invito, compañeros y compañeras, a enseñarnos a vivir, a enseñarnos esa economía solidaria, a enseñarnos a volver a nuestros ancestros, a volver a lo sencillo, a volver a lo cotidiano, que nos saque de la gran competitividad del consumismo y de este estrés en el que vivimos por competir y por ser igual a cualquier estereotipo. Yo les invito a terminar mi intervención con una frase que para mí es bastante decidora de todo lo que hemos hablado en esta jornada, de lo que la Defensoría del Pueblo propone, y es sacada de un blog que toma las palabras del compañero Fernando Huancacuni Manani, que es de habla aymara. Él dice: para el capitalismo, el capital es lo más importante. Para el comunismo, el hombre es lo más importante. Pero para la comunidad, para el pueblo indígena, originario, la vida es lo más importante. Entonces yo les invito a que también seamos solidarios con las instituciones públicas y nos enseñen a vivir esta vida sencilla, esta vida responsable. Y la última diapositiva solamente se trata de una actividad que queremos juntarla con ustedes también. Estamos realizando ferias de sensibilización del consumo responsable y nos encantaría que la economía solidaria tenga un espacio en estas ferias y siempre invitados para participar de ellas. Muchísimas gracias. Buenos días, en primer lugar, a los asistentes, tanto hombres como mujeres, que se han congregado estos 2 días para discutir esta temática tan relevante para el desarrollo de nuestra sociedad. En segundo lugar, saludar a compañeras y compañeros que nos acompañan aquí como panelistas, que tendremos a bien darles nuestros puntos de vista personales en algunos momentos e institucionales en otros, sobre las tareas que cumplen cada una de nuestras organizaciones y de qué forma éstas se entroncan con el objetivo medular que los ha convocado estos 2 días. Y en tercer lugar, también agradecer nuevamente, en nombre de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, la invitación y felicitarnos por la iniciativa de ser uno de los coauspiciadores de este encuentro, porque el momento histórico que está viviendo nuestro país, que tiene antecedentes inéditos y realizaciones altamente destacadas y en algunos casos sin precedentes,
nos convoca sustancialmente a algo que debe haberse mencionado ya el día de ayer, y hoy lo escuché también en algunas de las intervenciones, a que haya una participación organizada y consciente, porque esto que se denomina revolución ciudadana solamente será tal el día en que en ella sean protagonistas los ciudadanos y ciudadanas revolucionarios, porque si no corremos el riesgo de que esta frase se convierta en una mera consigna. Pero si nosotros, desde las instancias en las que nos encontramos, hacemos esfuerzos por darle contenido a este proceso y la participación sea cada vez y de mejor manera organizada y con conciencia, con claridad de objetivos, indiscutiblemente que el proceso tomará un rumbo que será casi sin retorno y marchará hacia logros realmente destacados, porque el Ecuador tiene todas las condiciones en realidad para jugar un papel destacadísimo en el concierto internacional. Hemos sido de alguna forma bendecidos por la naturaleza en cuanto a los recursos que tenemos y en cuanto a la calidad de nuestro pueblo. Hay múltiples ejemplos de aquello. Pero en primer lugar quisiera yo expresar algunas palabras sobre qué es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El superintendente subrogante el día de ayer lo explicó. Creo que no será nunca resultará sobrante una nueva explicación, porque nosotros somos casi de los últimos países en América Latina en tener una ley para el control del poder de mercado, lo que internacionalmente se conoce como ley antimonopolio. Solamente en estos momentos Bolivia no tiene una ley de estas características. Nosotros recién hemos cumplido 2 años de funcionamiento efectivo. Estados Unidos tiene una ley antimonopolio desde 1890. No tanto como un mérito de ellos, sino porque como es una sociedad que es la cuna del capitalismo moderno, en donde los monopolios han actuado cotidianamente, ellos mismos entendieron la necesidad de autocontrolarse, de autorregularse, para poder en determinados momentos, hasta con perversidad, llegar a ensañarse contra los usuarios y contra los consumidores. Tan conscientes estaban de esto que cuando hubo la famosa crisis de 1929 en los Estados Unidos, suspendieron la vigencia de la ley antimonopolio y prácticamente declararon la ley de la selva en la relación entre actores económicos, usuarios, clientes, consumidores, etc. Y ahora que menciono la palabra cliente, que puede ser que englobe a lo que es usuario y consumidores, yo soy profesor de Derecho Romano en la Universidad de Guayaquil, y a veces nosotros hasta con cierto timbre de orgullo decimos: yo soy cliente del Supermaxi, yo soy cliente
de Defrati o soy cliente de cualquiera de las cadenas, etcétera. La palabra cliente viene de la palabra latina cluere, que significa obediencia. Es decir, desde su definición original allá en la Roma de hace más de 2000 años, ya se sabía que los clientes estaban condenados, entre comillas, a demostrar obediencia y a someterse con obediencia a los dictados de los que eran los propietarios de los medios de producción. Entonces, nosotros tenemos esta ley. Consecuentemente, esta ley puede decirse que es resultado de este proceso que comenzó con la primera presidencia del presidente Rafael Correa, porque estuvo archivado durante muchísimo tiempo en el Congreso Nacional. En realidad fue con el presidente Lucio Gutiérrez que comenzó, y con el presidente Correa que ya se estructuró definitivamente con fuerza la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Antes era una pequeña oficinita ahí arrinconada en el Ministerio de la Producción, como no queriendo enfrentar el tema de la lucha contra los monopolios para defender a la población ecuatoriana. Entonces, esta es la tarea que tiene la superintendencia, y por mandato de la ley lo que denominan los abogados los verbos rectores de la ley, estamos obligados a prevenir, evitar, corregir y sancionar todos los abusos del poder de mercado que se ejerzan sobre la población ecuatoriana. Pero yo aquí quiero hacer una salvedad. Yo creo que el país está entrando peligrosamente, y yo estoy dando aquí opiniones de carácter personal que no necesariamente comprometen a la superintendencia, pero digo, el país está entrando peligrosamente a una sobrevaloración de los efectos de la norma jurídica. Estamos pensando que a través de una norma jurídica se van a resolver problemas históricos y estructurales de la sociedad ecuatoriana. Esa es una visión que ya se ha ejercitado, que ya se ha practicado fundamentalmente a partir de las teorías socialdemócratas, y a la larga se ha demostrado que no es así. Las sociedades se cambian en el momento en que los detentadores del poder correspondientes a una clase lo abandonan y comienza a surgir un poder de nuevas características. Entonces, esa es en realidad imagínense para la cuestión agraria lo que está planteado en estos momentos en la Asamblea. Ley de tierra, ley de agua, ley de semillas, ley de soberanía alimentaria. Imagínense lo que va a significar discutir esas leyes en la Asamblea. Es decir, vamos a entrar en donde nos vamos a enfrascar en discutir las apariencias o las envolturas, y no las esencias y las cosas fundamentales, ¿no? Históricamente los sectores dominantes han hecho lo siguiente: cuando quieren limitar un derecho lo legislan o lo reglamentan. Los trabajadores conquistaron hace muchísimos años, y ahora se va a conmemorar el 1 de mayo, hace muchísimos años el derecho a la huelga. Y el derecho a la huelga existía como una cosa de hecho, pero paulatinamente se fue reglamentando el derecho a la huelga, de tal forma que hoy, si leemos el Código del Trabajo, realizar una huelga es casi una tarea
extraordinariamente complicada. Entonces, nosotros tenemos que ir advirtiendo todos esos elementos para no entusiasmarnos en extremo en que a través de una norma jurídica vamos a resolver los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿en qué momento la Superintendencia de Control del Poder del Mercado se entronca con este objetivo que ustedes tienen planteado? En primer lugar, sobre la economía popular y solidaria y el consumo responsable. Esto no es una cosa individual. Yo creo que cuando se habla en la Constitución y en algunos otros instrumentos jurídicos que nosotros vivimos un proceso de economía social y solidaria, no es posible hablar de un proceso de economía individual. Todo proceso económico es esencialmente social. Entonces es como una redundancia estar diciendo un proceso de economía social. Otra cosa es que etimológicamente economía significa la economía de la casa, la forma de vida de la casa, porque se entiende que eso es lo que la compañera exhibió, la expresión del dirigente Aymara, es decir, la economía debe partir y debe terminar en la resolución de los problemas de la vida diaria de los habitantes de una colectividad. Si no, no tiene razón. Entonces, este tema debemos tener muy consciente. Uno de los panelistas también exhibió un dibujo de uno de los personajes de Mafalda sobre el tema de la caridad y de la beneficencia, etcétera. Mafalda tiene en uno de sus dibujos, hay uno que dice una cosa que es de una gran sabiduría y que debemos tenerla presente porque nos sirve para el momento histórico que estamos viviendo. Mafalda dice: nadie puede amasar una gran fortuna sin convertir en harina a los demás. Y eso es algo que consustancial al sistema capitalista en el cual nosotros estamos viviendo y que debemos hacer esfuerzos por romperlo en su estructura. No estamos hablando o no debemos hablar de transitar inmediatamente o por decreto ya mañana a un sistema socialista. Aquí lo que hay es un proceso de transición. El buen vivir no tiene que ser otra cosa más que un camino de tránsito hacia el socialismo. Es una etapa como intermedia en donde todavía, como se ha dicho, lo viejo se resiste a morir y lo nuevo aún no comienza a nacer plenamente. Entonces, en ese tránsito es que nosotros tenemos que ubicar cuál es el papel de la economía social y solidaria, porque podemos tener algunos enfoques de la economía social y solidaria y el consumo responsable, o nos convertimos en comunidades un poco silvestres, un poco rupestres, que nosotros mismos nos autoabastecemos y estamos viviendo un poco como en las campiñas, las ninfas y los efebos corriendo semidesnudos por el campo, o lo convertimos en un instrumento que contribuya a ese tránsito hacia una sociedad de características superiores, en donde todavía tenemos que contar con elementos de la sociedad capitalista que estamos heredando. Otra cosa es concebir también a la economía popular, solidaria, etcétera, como una forma de esquivarle
a la lucha por el poder. Es decir, no importa quiénes detenten el poder, nosotros nos vamos a concentrar, a refugiar en nuestras acciones solidarias, en nuestras acciones de producción comunitaria, y no importa eso, porque en determinados momentos han surgido esas teorías. Algunos de los autores de la economía popular y solidaria decían, es la herramienta para recuperar la utopía, sobre todo cuando se produjo la debacle del sistema socialista. Entonces se comenzó a refugiar en este tipo de alternativas, refugiarse en los gobiernos autónomos descentralizados, los obreros refugiarse en sus contratos colectivos, y llegaron al momento de decir que inclusive el pueblo no debería de tomar el poder porque el capitalismo estaba en un estado tal de crisis que íbamos a terminar siendo administradores de esa crisis si el pueblo tomaba el poder. Entonces, aquí se ha avanzado mucho en realidad, es decir, el gobierno de Correa desde sus postulados iniciales tiene avances sumamente importantes, porque tampoco tenemos derecho a solamente enmarcarnos en lo que nos convoca en estos 2 días. Este gobierno fue un gobierno que comenzó pisando muy fuerte para transformar la sociedad ecuatoriana. No cualquier gobierno se atreve a sacar de su país a una base norteamericana. En Japón llevan la base de Okinawa, no la pueden sacar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo cubano tiene que soportar la base militar de Guantánamo ya desde hace más de 50 años de la revolución y desde principios del siglo XX anteriormente. Un gobierno no hace tan fácilmente lo que hizo Correa en el tema de la renegociación de la deuda externa. Ustedes que son campesinos, en su mayoría, el refrán popular que se dice en los sectores populares también, es decir, todo hijo viene con su pan bajo el brazo. Cuando nosotros tuvimos la crisis de la deuda externa, cada niño ecuatoriano era con una deuda de más o menos $1.500 a la que estaba ya comprometido al nacer. Entonces, ese tema lo arregló Correa y a muchas otras cosas en cuanto a vías de comunicación, etcétera. Ahora, esa es una época de un gobierno en ruta que más o menos quería seguir el objetivo, pero ahora la correlación de fuerzas no es tan así. Yo digo, ahora es un gobierno en disputa, porque hay corrientes que alan para un lado y corrientes que alan para el otro. No por gusto, es la cuestión del Banco Mundial y algunas otras cosas que en estos momentos se dan. Entonces eso nos convoca más a las organizaciones populares, a las entidades estatales que somos autónomas, como la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, actuar. Y nosotros hemos venido actuando, es decir, lo que el compañero mencionaba, Roberto, ¿no? Lo que mencionaba Roberto sobre el asunto del etiquetado, esa es una iniciativa que nació de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, primero apuntando hacia el tema de los transgénicos. Nosotros no somos lo que debemos decir si un alimento tiene o no tiene transgénico, pero nosotros lo que planteábamos era que simplemente en este producto, en la etiqueta, se diga si tiene o no tiene transgénico. Eso se fue diluyendo porque intervienen otras instancias y terminó en el etiquetado, que también es positivo, el grado de azúcar, de sal, de grasa que tengan los alimentos, eso del semáforo que hablaban, pero ya patearon la pelota para más adelante.
Entonces esta es una lucha que es de todos los días. Igual pasa lo que la compañera mencionaba sobre las compras públicas. En estos momentos, el 51% de los proveedores del Estado son pequeños y medianos empresarios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos pequeños y medianos empresarios a su vez se ven obligados a trabajar con el 90% de materia prima importada, porque no tenemos una base industrial sólida. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta el papel de las economías populares y solidarias para que sea parte de la cadena de producción. Yo vivo en Guayaquil, alrededor de donde yo compro el pan, hay 7 gabinetes de belleza en un radio de 80 metros a la redonda. 7 gabinetes de belleza con los préstamos 5.5, etcétera, y lo que hizo el Banco de Fomento, etcétera. Pero un gabinete de belleza no termina siendo parte de una cadena productiva. Además que nuestras mujeres muy poquito necesitan de maquillaje para ser bonitas, porque ya lo son. Entonces lo que tenemos que apuntar es que esa pequeña, mediana o microempresa sea parte de una cadena productiva, porque si nos hacemos de una base industrial, seguiremos contando con este 90% de materia prima que deben utilizar nuestros pequeños y medianos productores. Entonces, estas son algunas ideas que yo quería decirles para aportar a la discusión y que de aquí podamos sacar las conclusiones más adecuadas. Discúlpenme si me extendí un poco. Gracias. Muy buenas tardes. Es la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Industrias y Productividad. Vamos a topar unos aspectos elementales primero antes de entrar en la parte de lo que es la economía solidaria y popular, ¿no? Primero, hay que topar partes fundamentales que han golpeado a lo que es la parte de los consumidores. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor fue creada en el año 90. ¿Qué hicieron por los consumidores desde esa fecha? O sea, vamos generando lo que es esa participación que no hubo anteriormente el ciudadano con el Estado. Hubo un rompimiento de alguna forma de la parte estatal con la parte de la población. En el año 2001 se generó una reforma a la dicha ley, y sin embargo seguían generando lo que es la parte de vulneraciones de los derechos de los consumidores. Viendo esa realidad y esas necesidades fundamentales, en el año 2009, a mediados del año, se crea la Dirección de Defensa del Consumidor dentro de la Subsecretaría de Competencia, generando el nombre de Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor. Sí, el doctor Iturralde tiene razón, trabajábamos en un cuchitril, en un espacio de 3x3, porque cuando empecé yo y con otro técnico, 2 personas para generar política pública. Pero así se inicia. Es como decimos nosotros, así nace el guagua, ¿sí? Ahorita el doctor Iturralde ya está caminando lo que es la parte de la Ley de Control de Poder de Mercado, que era importante para el Estado ecuatoriano tener esa ley, generar ese espacio de política pública en el cual se pueda regular lo que es la parte del monopolio. Asimismo, el Ministerio de Industrias y Productividad ha ayudado también con la parte de las compras públicas. El Instituto de Compras Públicas nació en el Ministerio de Industrias y Productividad, en la Dirección
de innovación tecnológica. Esa es la medida que el Estado ha tratado de generar estos entes y regular lo que es la parte del mercado. Anteriormente estas indefensiones se daba justo como dice el doctor Iturralde, se daba porque no existía lo que era la parte de política pública. No había la ley de control de mercado y no se podía establecer realmente una corrección a la distorsión de mercado. La Dirección de Defensa del Consumidor en el año 2009, creada bajo un decreto ejecutivo por el señor ministro, entra a generar lo que es la parte de política pública. ¿Encaminada a qué? A corregir de alguna forma estas distorsiones de mercado dadas desde la relación de consumo entre las dos partes, consumidores, proveedores. Y se incorporó también la parte de autoridades, porque de alguna forma hubo un divorcio entre estas tres integrantes de la relación de consumo. Para el Ministerio de Industrias y Productividad era el desafío de generar lo que era una parte fundamental de generar políticas en materia de defensa del consumidor, yéndose desde las dos aristas fundamentales: el fomento a la industria y el respeto de los derechos de los consumidores. Esa fue y ha sido siempre la misión fundamental de la Dirección de Defensa del Consumidor, ¿sí? Desde esa perspectiva y escuchando no solo a los panelistas, sino también lo que es la parte de la intervención que ustedes han hecho, las mesas de reuniones, yo lo que les puedo generar desde nuestro ámbito de acción es a generar una triangulación con el MIES para formar lo que son asociaciones de consumidores, que yo veo que hay la predisposición de cada uno de sus bases para fomentar lo que es la política pública en cada una de sus comunidades, ¿sí? De esa forma generar un acercamiento tanto desde la parte del gobierno como de las comunidades. Adicionalmente a eso, nosotros viendo la necesidad de que han generado y han propuesto una ley de consumo responsable, sí sería bueno que nos hagan llegar, porque justo estamos planteando una reforma a la ley orgánica de defensa del consumidor, que la tengo en revisión, lo estoy revisando ya todo el articulado, y sí sería bueno incorporar a ver en qué capítulo podemos extraer algo que podamos ayudar de alguna forma a esta iniciativa que tienen ustedes de generar este espacio para todos los ciudadanos. Nuestras puertas como Dirección de Defensa del Consumidor siempre estarán abiertas. Nuestro lema es servir, ¿sí? Cuando ustedes tengan este tipo de vulneraciones a los derechos, nosotros corregimos estas distorsiones con los proveedores directamente, ¿sí? En el cual generamos este espacio en los que se reúnen la relación de consumo, proveedor, consumidor y autoridad. ¿Para qué? Corregir estas distorsiones de mercado desde el punto de los consumidores, porque para lo que es la parte ya justo como mencionaba el doctor Iturralde, desde el punto ya de empresas, cuando ya existen colusiones entre compañías, cuando ya quieren desplazar una compañía a otra y generan espacios en los cuales tratan de hacer monopolio en el mercado, ya entra de competencia otra entidad como es la Superintendencia de Poder y Control del Mercado. Desde esa perspectiva es lo que nosotros como Ministerio y como Dirección de Defensa del Consumidor estamos dispuestos para ayudarles, como de alguna forma generar estas asociaciones
Imagínense que desde el año que se creó la ley, solo exista una asociación certificada en el Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos generar política pública si no hay la contraparte de ustedes, que es el empoderamiento? El empoderamiento de los derechos no se da por ponerle a un funcionario adelante o a un policía, sino es que ustedes, justo como decía nuestra compañera de lo que es la Defensoría del Pueblo, es que ustedes sean partícipes de eso, ustedes tengan el empoderamiento de los derechos, ¿sí? Que ustedes, como las bases, nos generen a nosotros y nos digan: mire, esto es lo que está pasando en nuestro mercado, aquí hay la vulneración de nuestros derechos, ¿sí? Y nosotros como lo que es la parte de gobierno, la parte del Estado, generar esa política pública que vaya encaminada ¿a qué? A corregir esa distorsión del mercado. Desde esa parte, nosotros como Ministerio de Industrias y Productividad siempre vamos a estarles apoyando. Sí sería bueno que me hagan llegar lo que es la parte de lo que han presentado al MAGAP. Me supongo que presentaron esa ley de consumo responsable. Yo sí tengo ahí una observación que sí hay que modificarle, ¿no? Porque hablar de consumo responsable, se habla de una cultura de consumo responsable, o sea, no interviene solo la parte de una sociedad o de una economía de consumo solidario de los pueblos, ¿no? Sino ahí entra lo que es la parte, y estuvo bien la aclaración, porque entra también bienes, servicios, o sea, es un todo. Por eso de pronto la gente que les revisó la propuesta, de pronto distorsionó, o sea, no estaba englobalizado en todo. Entonces, de alguna forma, con su iniciativa y la propuesta de reforma a la ley que nosotros tenemos, podamos de ahí sacar algo que pueda ayudarles a ustedes y sustentar lo que es la parte de economía solidaria, ¿no? Entonces, sí quisiera que me hagan llegar eso para ponerles a trabajar a los abogados de la Dirección de Defensa del Consumidor, para que incluyan esa parte de ahí, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos ayudar, partes básicas. Ustedes lo que quieren es cómo de alguna forma nosotros podemos ayudarles como Estado, de alguna forma cómo podemos solucionar el tema de vulneración a los derechos, cómo podemos solucionar el tema de lo que es capacitaciones, ¿sí? La Dirección de Defensa del Consumidor no solo capacita a los proveedores, capacita a los consumidores, porque ese es el empoderamiento va ahí. El momento que generamos la capacitación, estamos empoderándole de los derechos que ustedes tienen. Yo me pregunto de toda esta sala, ¿quiénes saben realmente de sus derechos? Yo les cuento por qué les hago esta pregunta. Cuando yo llegué en el 2009 al Ministerio de Industrias y Productividad y me explicaron en lo que yo iba a trabajar. Créanme que yo también desconocía de mis derechos. No tenía ni idea que había una ley orgánica de defensa del consumidor, y peor aún, que yo tenía derechos para exigirle al proveedor que me dé lo que es la calidad del producto, lo que es la parte de la calidad del servicio. Esa es la parte fundamental que vimos, que la necesidad fundamental era del empoderamiento, porque lastimosamente la población ecuatoriana desconoce. Me venden un litro de leche, ya ha venido cortado, bueno, voy a cambiar la tienda, pero ese no es el punto. Si nosotros queremos corregir a la industria nacional, tenemos que empoderarnos de nuestros derechos, justo lo que decía nuestra compañera de lo que es la Defensoría del Pueblo. El ejercicio al derecho al reclamo es una parte fundamental en nuestra cultura de consumo responsable.
nuestras obligaciones como consumidores es lo que nos hace generar una cultura de consumo responsable. Un ejemplo que les voy a decir. Cuando nosotros compramos neumáticos, ¿sí?, sabemos que el neumático dura 50.000 kilómetros, ¿sí?, pero a nosotros nos gusta llevarle al límite al neumático, a los 49.999 kilómetros, para que, o sea, prácticamente ya no sirva, y cambiamos el neumático. Pero cuando hablamos de cultura de consumo, nosotros sabemos que el límite para reencauchar esa llanta llega a los 30.000 o 35.000 kilómetros. Pero nosotros estamos conscientes que le vamos a llegar al límite. O sea, pudiéramos hacer una sustitución a las importaciones de neumáticos si supiéramos consumir el producto. Esa es la parte de lo que es cultura de consumo responsable. Desde esa perspectiva es la parte fundamental como Estado, generar estos espacios y generar lo que es la parte de política pública encaminada a que a ustedes proteger en lo que es la parte de los derechos de los consumidores. Les agradezco mucho por haberme invitado a este foro. Espero que de alguna forma yo haya podido ayudar o haya podido establecer algunos puntos en los cuales se pueda generar acercamientos para establecer lo que son la parte de las asociaciones, que nosotros sí veremos que es la parte fundamental para empoderar los derechos de los consumidores. Gracias.